La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Quiero darte la más cordial bienvenida. No importa dónde tú estés, no importa si nos estás viendo o si nos estás nada más escuchando por la radio allá en República Dominicana, que el Señor les bendiga a todos. Y donde quiera el Señor permita llegue esta señal, que Dios les bendiga. Nosotros vamos ahora a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu. Creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que es a través de la palabra que Dios nutre y alimenta a su pueblo. Creemos fielmente en que nuestro Dios y Padre, Él es un Padre responsable, es un Padre educador. Así que gracias a Dios por su grande misericordia que nos permite hoy recibir juntos la palabra. En Cristo Jesús. Amén. La porción de las Escrituras que vamos a ver es en Gálatas capítulo 5, en el verso 25. Dice así la Escritura: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muy bien. Que el Dios fiel nos bendiga. Amén. Mis hermanos, este mensaje que hemos estado estudiando en las últimas semanas, titulado Andemos por el Espíritu. Andemos por el Espíritu. Quiero decirles que el Señor me ha hecho ver la necesidad de insistir en una verdad que algunos lamentablemente no entienden, y es la verdad de San Juan capítulo 3, donde habla Jesús con Nicodemo. Este hombre viene de noche en busca de Jesús, lo encuentra y lo llama maestro. Nicodemo reconoce que Jesús viene de arriba, por lo que vio hacer a Jesús, no por lo que él dijo, sino por lo que lo vio hacer o le vio hacer. Jesús, y yo digo, en la soberanía de Dios, aprovechó esa santa oportunidad para dejar un mensaje tan fundamental para el entendimiento de la palabra de Dios y el propósito mismo del Señor. Y Jesús habló del nuevo nacimiento. Jesús habló de que había que nacer del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo: esto no se trata de tener información, esto no se trata de saber mucho, esto requiere una intervención de Dios en el interior del hombre, haciéndole nacer por el Espíritu. Cuando nosotros revisamos San Juan capítulo 3, nos damos cuenta que Nicodemo no entendió mucho. Y yo creo que esa es la realidad de la iglesia, porque algunos ven el nuevo nacimiento como algo ilustrativo, como algo alegórico, nada más. Pero realmente Jesús estaba hablando de un nuevo nacimiento real. Diga conmigo, un nuevo nacimiento real en el interior del hombre. Esa es la razón por la cual hay gente tan enamorada de Dios y hay gente que no quiere nada con Dios. Esa es la razón de los ateos, que ellos tienen filosofías, teorías y muchas otras cosas, pero nunca han nacido de nuevo. Porque el que nace de Dios tiene el corazón de Dios. El que nace de Dios tiene la vida de Dios. El que nace de Dios, yo digo que tiene el cielo adentro.
Entonces, Dios ha querido que haga más énfasis en esta realidad. Si no se nace de nuevo, no se puede vivir la vida que a Dios le agrada. Si no se nace de nuevo, y ese nacimiento nuevo es un nacimiento diferente, no es un nacimiento, diríamos, con alguna operación de hombre. No se nace de sangre, no se nace de voluntad de varón, se nace de Dios, es una operación de Dios. El nuevo nacimiento es una operación de Dios. Dios opera y hace nacer de nuevo. Hay mucha gente que sigue una religión. Los evangélicos también tienen religión. Hay religiosidad en el mundo evangélico. Hay personas que se congregan simplemente por una cuestión sistemática, simplemente por una cuestión de cumplir una agenda. Es un ritual, nada más, solo un rito. Es que tengo que ir a la iglesia, pero realmente no le constriñe el amor a Cristo. El que ha nacido de nuevo es constreñido por el amor a Cristo, porque le ama, porque es su deleite, porque es su deseo estar con Él. Mi hermano y mi hermana, si no se nace de nuevo, no hay corazón para Dios, no hay oídos para Dios, no hay ojos para Dios. Hay que nacer de arriba. Y ya dije que se nace por el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, él envía el mensaje a Galacia, aquí en la carta de Gálatas, y él les dice: si ustedes, oigan lo que dice, si ustedes viven por el Espíritu, o sea, no es un asunto de la carne, es un asunto del Espíritu, escúcheme. Entonces, ustedes tienen la facultad, tienen el poder para entonces andar en el Espíritu, para andar por el Espíritu. Y eso significa para andar en los caminos en donde Dios se complace, en donde Dios se deleita. Si no se nace del Espíritu, jamás se puede andar en el Espíritu. Primero hay que nacer para después poder. Oigan, primero hay que nacer para después poder vivir esa vida que a Dios le agrada. Mis hermanos, cuando se nace del Espíritu, se necesita crecer en el Espíritu. Uno nace siendo niño, uno nace siendo pequeño. Hay que crecer. Eso significa, hay que fortalecerse. Por esta causa, dijo Pablo, doblo mis rodillas, para que ustedes sean fortalecidos en el hombre interior. Es lo mismo que decir, para que en la vida espiritual ustedes sean fortalecidos, para que echen músculo, para que estén fuertes, que estén bien nutridos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si creces en el Espíritu, o si creces en el Espíritu, tendrás, querido hermano, más deseo de Dios. Tendrás más deseo de Dios. La oración se volverá un hábito. El escudriñar la palabra un hábito. El congregarse un hábito. Parte de mi vida. Parte de mi vida. Si creces en el Espíritu, tendrás más deseo de Dios. Porque el Espíritu no te lleva a otro lugar sino a Dios.
¿A dónde nos lleva el Espíritu? El Espíritu nos lleva a Dios. En otras palabras, el que se ocupa de lo espiritual, crece en lo espiritual. ¿Por qué hay personas que pasan 10 años en una iglesia y no crecen nada? Porque no se ocupan del Espíritu. ¿Por qué hay personas que pasan 10 años en la iglesia y no crecen? Porque no se ocupan del Espíritu. Esperan nada más que haya un culto por allá y si pueden venir, vienen. Pero no hay un hábito en el hogar. En la casa no hacen nada. Mis hermanos, nuestra vida allá afuera es la que va a marcar la diferencia de nuestra adoración aquí adentro. Si no hay una vida allá afuera de devoción, de búsqueda, ay, es que yo ya no quiero pecar, pero peco. Bueno, ¿sabes cómo se atiende el pecado? Atendiendo a Dios. No te enfrentes al pecado, enfréntate a Dios. Se lucha contra el pecado en Dios, estando con Él. Mientras más cerca de Él, más nos nutrimos, más nos fortalecemos. Entonces los deseos y los apetitos cambian. ¿Por qué algunos, especialmente en los salmos, ustedes ven alguno que dice, aún mi carne te anhela? ¿Qué significa eso? Eso es de una persona que está tan persuadida de Dios que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se vuelven a Dios. Los apetitos cambian. ¿Cómo cambian los apetitos? Cuando en la vida espiritual se crece. Ya tú tienes deseo de orar. Ya tú tienes deseo de congregarte. Ya tú tienes deseo de ir a la palabra. Entonces, vuelvo al mismo principio, es causa y efecto. Hay que crecer en el Espíritu, porque el Espíritu nos lleva a Dios. Mi hermano, hay muchas ocupaciones en la vida, pero nosotros debemos entender que la ocupación que debe de primar debe ser la del Espíritu. Después atiendo todo lo demás, pero primero atiendo. Y pasa que por atender todas las otras cosas llegamos cansados y ya decimos que estoy muy cansado. Qué tontos que somos, qué torpes que somos. No debiera, por eso es tan importante, antes de cansarnos por las ocupaciones del día, porque no atendemos lo que prima. Lo que prima, o sea, ocuparnos del Espíritu, porque el que se ocupa de lo espiritual, crece en lo espiritual. Es causa y efecto. Parece como un ABC, muy sencillo, pero es fundamental para entonces alcanzar la madurez espiritual. Porque de eso hemos venido hablando, del hombre nuevo, del hombre interior, la madurez espiritual que se alcanza. Recuerden ustedes que la madurez no comienza allá arriba, comienza aquí abajo. Aquí abajo. Y por eso es tan elemental. La gente cree que el Señor Jesús vino a salvarnos, es decir, a liberarnos del infierno y a llevarnos para el cielo, y ese es el todo. No, ese no es el todo. Ese es lo primero, salvarnos. Pero realmente
Lo que quiere el Señor es que nosotros vivamos el cielo aquí en la tierra. Ay, es que cuando yo llegue allá arriba sí que voy a ser maduro. No, la madurez no comienza allá arriba, comienza aquí abajo, comienza aquí en la tierra. Y eso es elemental, pero tú tienes que... ¿Por qué el apóstol Pablo, lo vemos nosotros en la mayoría de los pasajes, cuando él está hablando de sí mismo, siempre negándose, siempre luchando, siempre corriendo la carrera? Ese hombre fue el que habló de pelear la buena batalla de la fe. ¿Por qué ustedes ven a él diciendo que, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, cada día muero? O él dijo, pongo mi cuerpo en servidumbre. ¿Me entienden ustedes? Cada día muero. ¿Por qué? Porque él sabía el precio tan alto que se paga por el descuido. Yo en mi vida he pagado precios altos por descuidos. Un descuido, Edwin, echa a perder todo lo que uno ha construido durante mucho tiempo. Entonces, hermanos, un niño no nace grande, sino que después que nace, ese niño, el proceso es sencillo, él comienza a crecer. Yo ya empiezo a ver a Daniel, después de tenerlo tan chiquitito, que yo agugú, agugú. Ahora imagíname a mí con Daniel aquí ahora mismo. Bueno, y yo he visto el proceso de crecimiento, naturalmente hablando. Así es la vida espiritual. No debe estancarse, debe ir en el proceso. Porque yo no estoy hablando de un crecimiento forzado. No es estirar al muchacho. Mi esposa y yo no tomé a Daniel de los pies y mi esposa de los brazos y lo estiramos. No, ha sido un proceso natural. De eso estoy hablando yo. Ahora hemos cuidado ¿qué? De la alimentación, lo hemos ido conociendo. Estoy ilustrando nada más para decir que el crecimiento, el desarrollo tiene que darse naturalmente en la medida que vamos cuidando lo que se debe comer, espiritualmente hablando, cuidando. Entonces, el niño no nace grande. Él, después que nace, comienza a crecer. Es decir, va de lo menor a lo mayor, de lo pequeño a lo grande. Entonces, de lo pequeño a lo grande. Hay que, hermanos, escúchenme, hay que ejercitar la comunión con el Señor. Hay que ejercitarse. Eso significa ir a la comunión con Dios. Eso es como abrir las avenidas del Espíritu para entonces oír la palabra. Hablar con Dios. Y también que Él nos hable, porque eso es lo que pasa en la comunión con Dios. Oímos a Dios, Dios nos oye a nosotros. Nosotros tenemos que entender que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Cuando tú entras a la habitación a estar con Dios, tú tienes que saber que Dios está ahí y debes hablar con Él y escucharlo a Él. Orar no es solo llegar y repetir una oración, sino hay que tener también silencio. Yo muchas veces nada más me siento en silencio y en mi espíritu algunas veces escucho a Dios, otras veces no lo escucho con tanta claridad, pero yo sé que me habló. Ya hay algo dentro de mí. Entonces, la oración no debe medirse por tiempo. No es que voy a orar 30 minutos, una hora. No es tiempo, es calidad. Es que tú sepas hablar con Dios
y oír a Dios. Por eso les digo que ejercitar, amado hermano, la comunión es abrir las avenidas del Espíritu para entonces oír la palabra, para hablar con Dios y también para oír a Dios. Amén. Entonces, esto significa así en la práctica que hay que hacer cuando menos 4 cosas. Número 1, escudriñar las Escrituras. Eso es fundamental. Nadie puede crecer en el Espíritu para entonces andar por el Espíritu si no escudriña la palabra. Eso sí debe hacerse todos los días, porque usted todos los días come, usted desayuna, usted almuerza y usted cena, y hasta a lo mejor toma un café en la tarde. Entonces, eso es para usted estar fortalecido naturalmente hablando, su cuerpo, lo que se necesita, y eso no está mal, pero eso ilustra muy bien la vida espiritual. Entonces, desayune con la palabra, o sea, desayune la palabra, desayune escudriñando, desayune escudriñando las Escrituras, porque al escudriñar las Escrituras nos permite conocer a Dios. ¿Qué yo dije? Escudriñar las Escrituras nos permite conocer a Dios. Número 2, estoy hablando de la práctica. Orar para hablar con Él y que Él nos hable. Cuando escudriño la palabra, conozco a Dios. Cuando oro, hablo con Dios y Él conmigo. Eso es número 2. Número 3, que también es muy fundamental, es congregarse. Congregarse. Para entonces participar en la reunión con otras personas que experimentan lo mismo que usted. Personas que han sido llamadas por Dios, que al abrazarnos sabemos que estamos juntos, que no estamos solos. Las ovejas no deben de ser ovejitas solitarias. Debemos estar en manada. Las ovejas, por cierto, tienen esa característica, que ellas saben andar en manada. Cuando una ovejita está solitaria, algo pasa con ella. Y una oveja solitaria es vulnerable, es muy vulnerable. Escúcheme, las ovejas, la razón de ellas de ser, para ser fuertes, es estar en manada. Cuando una fiera del campo ve una ovejita por allá solita, dice, es esta. Es muy difícil que ataquen a la manada, pero la que está vulnerable, ¡pa! Entonces, número 1, escudriñar las Escrituras. Hermanos, escuchen lo que yo voy a decir. No con el propósito de humillar a nadie, pero usted escudriña la palabra todos los días. Oiga las preguntas. ¿Usted ora todos los días? O sea, que tome el tiempo, porque uno anda en comunión todo el día, en el carro. No, toma el tiempo de congregarse. No lo pregunto porque yo sé quiénes se congregan, quiénes no. Bueno. Pero hay una cuarta cosa que tiene que ver con testificar. Con testificar a los compañeros de trabajo, de colegio, a quienes Dios nos permita en el día poder testificar. Testificar es contarle a la gente las maravillas del Señor. La Escritura dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Para qué? Para que anunciemos sus virtudes.
Y las virtudes son las maravillas de Dios. Hay que contarle a la gente lo que Dios ha hecho también por nosotros. Algunos amigos del pasado, cuando me ven a mí, ¿y qué? ¿No has vuelto a tomar? Tomar. Tal vez a usted le preguntan, ¿no has vuelto a bailar? No sé, de acuerdo a lo que se vivió en el pasado. Pero querido hermano y querida hermana, testificar, contarle a la gente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y si ese mensaje encuentra buena tierra, gloria a Dios. Y si no encuentra buena tierra, pues bueno, gloria a Dios, sigo, vamos para adelante, en el nombre del Señor. Ahora, estoy llegando al punto que quiero llegar. Y en ese punto seguramente nos vamos a quedar. Pero como estoy hablando de cosas que hacen crecer en el Espíritu, porque nadie puede andar por el Espíritu si no crece. Hay que crecer. Entonces, otra cosa que hace crecer en el Espíritu es cuando somos fieles en lo poco. En lo poco. Es decir, que si tú escuchas un versículo, sé fiel a eso que dice el versículo. Deja que el Espíritu te ministre a través de ese versículo. Sea fiel en esas pequeñas cosas. No pretenda tener una mentalidad teológica. Sea fiel a esas pequeñas cosas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si yo oigo o leo un breve versículo y el Espíritu me ministra con una palabra, inmediatamente recibo eso como palabra de Dios y salgo a vivirla. Salgo, querido hermano, a vivir en temor y reverencia ese versículo. Tal vez no todos los versículos van a ministrar a todas las personas, pero si tú escuchas un versículo, nosotros conocemos en la historia de hombres que son muy importantes o fueron muy importantes en la historia de la cristiandad, que un versículo les ministró y en ese versículo Dios les hizo nacer de nuevo. Romanos 1:17, Isaías, aquel verso que dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Hombres en la historia que fueron ministrados por un versículo y fueron fieles por la gracia de Dios, estuvieron dispuestos a vivir eso. ¿Entienden ustedes? Estoy hablando de cosas que hace crecer o hacen crecer en el Espíritu. Entonces tú vas ahí por la vida de un versículo a otro versículo, de repente hoy un versículo, mañana otro, y tú tienes siempre el deseo de obedecer esa palabra, y el otro día viene otro y obedeces esa palabra, y entonces todo eso que Dios dice lo vamos poniendo por obra, y eso significa ejercitarse en el Espíritu. Busquen conmigo en Santiago capítulo 1 versos 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escuchen, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ve? Ahí está. Oír. Mis hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el verbo oír es sinónimo de obedecer. O sea, hay que oír con el espíritu correcto. Oigo, es decir, estoy dispuesto a oír, pero eso significa que lo que voy a oír, lo voy a obedecer. Porque oír la palabra con los oídos cerrados no tiene ningún sentido. Y yo digo oídos cerrados, pero estoy hablando en el interior de la persona. Hay que oír la palabra, pero oír, ¿qué significa oír? Obedecer. Por ejemplo, los antiguos, ellos oraban, y cuando dice la Escritura que Dios les oyó, significa que Dios estuvo con ellos para atender su petición. Es decir, que hasta para Dios mismo aplica el oír. Dice también en una de las cartas, dice Juan, y si el Señor nos oye, ya está hecho. Porque de eso está hablando. Entonces, oír en la Biblia es sinónimo a obedecer. ¿Qué yo dije? Dice la Escritura allá en Primera de Reyes, dice, Jehová oyó la voz de Elías. Eso significa que Jehová oyó su oración para contestarla. Y oyó el Señor el clamor del pueblo. Ya eso implica una acción de Dios. Dios va a responder. Entonces, mis amados, si no hacemos nada, escuchen, de lo que se nos exhorta en la palabra, nos convertimos en espectadores espirituales. Espectadores espirituales. ¿Qué es un espectador? Es una persona que solo está mirando, solo mira. ¿Y qué nos aconseja el apóstol Santiago? Que debemos oír ciertamente, pero debemos oír dispuestos a obedecer. Dice, sed hacedores de la palabra. Entonces, hermanos, únicamente se crece en la palabra viviéndola. ¿Qué yo dije? Únicamente se crece en la palabra viviéndola. O sea, oyendo con el espíritu correcto. Yo oigo la palabra. Por ejemplo, hoy tú oyes esta palabra y va a depender de ti lo que produzca esta palabra. Si tú oyes la palabra y decides vivir la palabra, yo te aseguro una cosa, que tú más tarde vas a ir a la palabra, más tarde vas a ir a la oración, mañana vas a la palabra, a la oración, al ayuno, a la palabra, a la oración, al ayuno, al congregarse. Tú vas a esperar el miércoles porque te vas a congregar, porque vas a crecer espiritualmente, porque tú no estás conforme contigo mismo y tú estás diciendo, yo voy a pelearme en el nombre del Señor conmigo mismo, voy a poner mi cuerpo en servidumbre, basta ya de los apetitos de la carne, ahora yo me voy a parar y voy a decirle a la carne no, pero para hacer eso tengo que decir primero al espíritu sí. ¿Se da cuenta? De eso estamos hablando. De eso. Dispuestos a vivirla.
Únicamente se crece en la palabra viviéndola. Lo digo aquí, únicamente se crece en la palabra viviéndola. No existe otra manera. ¿Cuántas personas no viven? Miren, por ahí en internet anda un famoso teólogo, que el tipo es un alcohólico, o sea, una persona de la calle, tristemente, pero conoce la Biblia. Le llaman el teólogo de la calle. Él es alcohólico. Es una persona dominada por el alcohol, pero conoce de la Biblia. Es que no es conocer de la Biblia, es vivir la Biblia. No se trata de cuántos versículos yo sé. Yo ya les he dicho a ustedes, el diablo sabe más Biblia que todos nosotros juntos. Únicamente se crece en la palabra viviéndola. Por eso dice en Hebreos 5:11 que algunos se volvieron tardos. ¿Verdad? Lean ustedes qué dice. ¿Qué dice? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por cuánto? Tardos. Es decir, la palabra les pasó por encima. Vino la palabra. Entonces la obediencia se aprende obedeciendo. Dígalo usted. La obediencia se aprende obedeciendo. En lo que nos ejercitamos, en eso crecemos. En ese punto es donde yo les dije que quiero quedarme. Oír para obedecer. Santiago lo dice, sed hacedores. Hacedores de la palabra. Se crece viviendo la palabra. Te lo digo a ti, hermano y hermana. Se crece viviendo la palabra. No seamos oidores olvidadizos, sino hombres y mujeres que oímos con el espíritu correcto, siempre dispuestos a obedecer la palabra. Que Dios te dé el crecimiento, que Dios te dé la sabiduría para avanzar y para alcanzar la madurez. Les bendecimos desde aquí, en el misericordioso nombre del Señor Jesucristo. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.